el campo eléctrico, una integral a lo largo de una curvita cerrada. Eso era el potencial, la FEM, la fuerza electromotriz, y del otro lado tengo un campo magnético que va a estar variando en el tiempo. Eso era lo que sucedía cuando hablábamos de la ecuación de Ampère, Gauss, no era Gauss, perdón, es Ampère-Laplace. Bueno, sí, el señor Ampère hizo muchas cosas, pero bueno, por eso le pusimos unas unidades en su honor, por eso la corriente se va a hablar en inglés, porque va a ser muy importante la corriente. ¿Y qué otra tenemos? La diferencia de potencial, el voltaje. Bueno, pues es lo que tenemos del otro lado, lo que llamábamos fuerza electromotriz. Bueno, entonces vamos a describir ahora la ley de Henry Faraday en forma diferencial. Lo que se van a dar cuenta es que ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es vamos a hacer un circuito cerrado, una vueltecita. Oye, pero en las lecciones de video, exactamente, vamos a ver ese como decimos en la lección anterior, hablar que yo tengo una necesidad, y es necesidad la voy a poner en el radio que bueno, y para hacer más fácil, voy a poner una necesidad de forma cuadrada. Entonces, extendida en forma cuadrada y plana, porque me voy a empezar a hacer una integrada cerrada a lo largo de una superficie. La superficie va a ser plana en el eje y la línea hasta exclusivamente por el momento de la integral cerrada vuelve el punto de que era la fuerza electromagnética cada grana una vuelta de un lado a otro. Se cierra la entrada de uno al cual de otro de entonces integral para hacerla más sincera como 4 integrales, pero estas integrales van a ser una línea recta. Esto va a estar más fácil. Sí. Entonces el campo eléctrico, por ejemplo en Q, entonces ¿qué es lo que va a variar? Pues solamente va a variar, X va a estar fija, pongo un dx y veo cómo varía. ¿Y cómo varía? Pues sería un EY, un valor, y me voy por un diferencial de Y. Ok, pongamos que esto fuera constante, que tuviera el valor mismo para todo el EY. Bueno, entonces yo tendría el mismo valor EY desde Q hasta R, pero X no cambia, lo único que está cambiando es Y. Ok, entonces tengo un punto de Y. Ok, pero ahora ya no le tienes que poner punto ni le tienes que poner nada porque todo está en una sola dirección y EY y DY están exactamente en la misma. Ok, entonces estuvo fácil. Bueno, igual me doy cuenta, entonces puedo escribir la primera, la de QAR, que es la segunda integral, y esto me daría un campo eléctrico Y por DY,
y me doy cuenta que es exactamente igual ir de S a P. La única diferencia es que cuando voy de S a P, ahora voy de más a menos. Entonces, si quieres hacer la resta en la forma normal, pues pone un signo contrario. El sentido primero era, ahora es el sentido. ¿Qué tienes que hacer? Pues poner la resta del campo. Entonces tengo menos EY, perdón, tengo menos EY, DY. La distancia es la misma, la DY es exactamente la misma distancia, nada más que el error, lo que hice ahora es poner otro campo eléctrico. Oye, pero no tiene por qué ser otro. Bueno, no tiene por qué ser exactamente el mismo. Entonces, por eso pongo EY menos EY prima. DY, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un EY menos un EY prima. Oye, es que no es un diferencial. Bueno, si lo llevas al extremo, sí es un incremento, una variación. Si lo llevas al límite, cuando este tiende a cero, pues sería un diferencial. Entonces tengo el diferencial del campo eléctrico en Y por DY. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Creo que todo el mundo entiende lo que hice. Y tengo dos, uno para subir en Y y otro para bajar en Y. Oye, pero te faltan los otros dos. Espérame tantito, espérame, vamos con calma. Y entonces ahora tengo la variación de EY por DY. ¿Qué te parece si lo multiplico a este número por 1? ¿Cómo? Pues no pasa nada. Bueno. Si yo lo multiplico por 1, ¿y qué quiere decir que lo multipliques por 1? Pues que voy a meter un número multiplicando y un número dividiendo. Y entonces este número va a ser un DX, una variación en X. Fíjate que mientras este número no sea 0, aunque tienda a 0, la división del número entre sí mismo siempre va a ser 1, mientras no sea 0. Puede ser muy pequeñito o muy grande, pero si lo divido entre él mismo, pues siempre me va a dar 1. Entonces, ahora tengo la parcial del campo eléctrico en Y, y ahora tengo abajo dividiendo DX. Entonces, quería decir entre DX o respecto de DX. Aquí estoy utilizando la notación de Leibniz para las matemáticas. Fíjate que una cosa es que multipliques y ahora te estás diciendo que ahora el campo eléctrico en Y va a variar respecto de X. Bueno, pues es que varía y le pongo un DX de Y. Matemáticamente no te hice trampa. Claro que a la hora que tú entiendes o preguntas qué es lo que significa esto, pues tiene otro sentido. Ahora te estoy hablando diciendo cómo varía el campo eléctrico de Y respecto de X. Oye, pero pues no debiera de variar. No debiera de variar si las coordenadas fueran independientes, pero que el campo eléctrico en Y varía respecto de X, es decir, que ahora las coordenadas están relacionadas de algún modo. Eso es lo que me está diciendo aquí, y eso era lo que nosotros teníamos que haber implicado acá de la sección anterior, de esta ecuación. Por eso es que ya no solo va a depender de un potencial eléctrico, también va a depender de un potencial vectorial. Lo único que me dicen aquí es esto, pero la aplicación vendría muchísimo más adelante. Es que hay que estudiar otras cosas. Ok, pero entonces yo lo que estoy estudiando ahorita es dar una vuelta en una espirita. Si yo tengo una espirita, voy y regreso. A eso le llamamos el potencial, la fuerza electromotriz. Una diferencia de potencial. Y antes era 0. Sí, antes era 0 cuando no hay variaciones en el tiempo. Si hay variaciones en el tiempo, bueno, pues hago la integral que hacía. Y entonces tengo que,
fíjate que respecto de Y, en mi figura plana, pues ya di la vueltecita y regresé. Si lo hago ahora para las otras dos, fíjate que lo que tengo es entonces de P a Q, perdón, de Q a R y de S a P sería la variación de Y respecto de X de Y, pero de X de Y no es otra cosa más que la superficie de este cuadrito. De X de Y es una superficie, y entonces tengo la variación del campo eléctrico respecto del campo eléctrico en Y respecto de X. Ahora voy a hacer lo mismo, pero me voy a ir de P a Q, es decir, aquí Y no va a cambiar, tengo un DY, pero el que sí va a cambiar va a ser DX, porque entonces voy de P a Q. Tengo, ¿qué es lo que tendría? Un campo en X que está variando con respecto a X, ya no a Y. Entonces tendría un EX multiplicado por un DX. Pero tengo exactamente arriba, cuando voy de R a S, exactamente lo mismo, pero ahora en sentido contrario. Es decir, tengo la ecuación que escribí arriba, pero la había escrito arriba en Y. Ahora tengo EX menos EX prima. Cambio el orden y le meto un signo negativo. Y por un DX. Y ahora meto el DY multiplicando y dividiendo. Ok, si haces eso, pues entonces lo que yo tendría es que de P a Q y de R a S sería menos la parcial de EX respecto de Y, de X, de Y. ¿Por qué? Porque otra vez metí ahora de Y multiplicando y dividiendo. Es decir, estoy multiplicando por 1. Oye, ¿para qué haces eso? Ah, porque lo que quiero es tener factor común de X de Y. Entonces, la integral cerrada de PQRS, pues sería sumar 1, 2, 3, 4 integrales, pero yo si hago la suma de esas 4 integrales, va a ser la parcial de Y respecto de X menos la parcial del campo eléctrico en X respecto de Y, y estos dos multiplicados por la superficie. Pero si tú piensas esto, lo que estoy escribiendo aquí, pues no es otra cosa más que una superficie que está fluyendo ahí algo. Ah, bueno, entonces ahora lo comparo con mi ecuación. ¿Con qué ecuación? Pues con la ecuación que estabas manejando. Me regreso en el libro y me doy cuenta que es exactamente esta ecuación, la 17.2. La integral de esto, pues es la variación respecto del tiempo del campo magnético punto ds. Esta es la superficie que está encerrada en este círculo o en esa trayectoria. Ah, pues exactamente es lo que tengo aquí. Tengo una trayectoria cerrada y en esta trayectoria cerrada tiene una superficie. Ahora lo que yo me digo es que entonces el campo magnético que está atravesando esta superficie pues es perpendicular a la superficie. No importa que esté atravesando en alguna forma distinta a la perpendicular, a mí me va a interesar solamente la parte perpendicular a ella. Es decir, va a ser un B, un campo magnético en Z, porque esa es la perpendicular a XY, multiplicado por la superficie. La superficie es dx dy. Ah, bueno, pues entonces escribo todo eso en una sola ecuación. Y lo que tendría sería la parcial del campo eléctrico en Y respecto de X menos la parcial del campo eléctrico en X dividido por dy,
es la variación del campo eléctrico en Y, el campo eléctrico en X respecto de Y. Fíjate que quedaron cruzadas, exactamente. Y fíjate que aquí hay XY, pero esto es igual a menos la variación del campo magnético, perdón, del flujo magnético en Z respecto del tiempo. Y esa es la ecuación que tenía yo exactamente acá arriba. Tenía la integral de un lado, la integral del otro, pero era la variación respecto del tiempo. Sí, es lo que estamos poniendo. Lo que estoy escribiendo es esa ecuación, y ahora lo que puse es que la variación, voy a hacer la variación respecto del tiempo de BZ, del campo, del flujo magnético en Z, por la superficie. Y entonces elimino la superficie de todos lados. Entonces ya me quedó muy curioso. Como quiero, a mí me interesaría hacerlo en 3 dimensiones, pues entonces coloco otro rectángulo en el plano YZ y pongo un tercero en el plano ZX. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, pues esto voy a tener lo que son las ecuaciones 1713 y 1714. Si te fijas, es exactamente la misma ecuación, nada más que ahora pongo Z respecto de Y y Y respecto de Z, igual a menos la variación de X del campo. Acá es campo eléctrico, acá es el flujo magnético respecto del tiempo. Bueno, pues entonces es relacional la carga que está circulando en una trayectoria cerrada con el flujo magnético que atraviesa eso. Pero eso lo habíamos aprendido de Ampère-Laplace, exactamente, cuando jugamos, de que poníamos una corriente y veíamos que se creaba un campo magnético alrededor. Eso lo puedes hacer tú en tu casa, pones un imán o un imán electromagnético, y si tú acercas una brújula, vas a ver que la brújula se vuelve loca porque ya no apunta hacia el norte, ahora va a estar apuntando alrededor de esa línea, de ese imán. Lo estás distrayendo. Sí, exactamente. Bueno, hacemos esto para el plano YZ y me queda que en BX el campo magnético, si le hago ZX, pues me queda el campo BY. Y si yo pongo la ecuación 712, 713 y 714, pues lo que voy a obtener pues va a ser simple y sencillamente lo que se llama el rotacional del campo eléctrico. Ojo, aquí es el operador Nabla con su flechita cruz, es el rotacional. El campo eléctrico va a ser igual a menos la variación del campo, del flujo magnético respecto del tiempo. Ojo, aquí lo insiste el libro, ten en cuenta que estás hablando de campos, variaciones del campo eléctrico. La variación del campo eléctrico me va a dar una variación de campo magnético en el tiempo. Esto es en el espacio, el rotacional es la variación en el espacio y el campo magnético es una variación en el tiempo. Estás hablando de un mismo punto en el espacio que está variando en el tiempo y en el espacio. Eso sería una ecuación de onda. Entonces, lo que cumpla más o menos es que estás hablando de ondas, estás produciendo ondas electromagnéticas. Sí, abusados. Esto, por eso les decía esto más adelante, pues si estudiáramos comunicaciones y electrónica, estudiáramos ondas, pues lo podríamos describir sin ningún problema. Hablaríamos que cuando hacemos esto, pues lo que estamos haciendo es producir energía electromagnética, y esto sería el vector, se llama el vector de Poynting, y es la descripción de que una onda pues, es energía pura, y entonces esa energía yo la puedo cambiar, y eso sería el siguiente curso, el efecto fotoeléctrico y propiedades de onda y propiedades de materia.
Bueno, pero eso déjalo para el otro curso, profesor, porque en este estamos ahorita todavía. Ok, entonces aquí quedamos con esto. Ahora vamos a hablar de lo que hablábamos al principio, de la ecuación es que si yo tenía un flujo, una corriente, entonces esta corriente creaba un campo magnético a través de ella. Y lo que hacíamos era, el más sencillo pues es un círculo, entonces voy y le doy un electrón, lo pongo a moverse y le doy una vuelta. Al darle la vuelta hago una corriente y esta corriente crea un flujo magnético que pasa a través de este circuito. Eso era la ecuación de Ampère-Laplace, eso ya lo habíamos visto. Ok, fíjate algo muy interesante. Pongamos que esta corriente esté cambiando. Ahora vamos a dejar que cambie en el tiempo. Eso no lo habíamos hecho antes. Antes lo habíamos puesto como una corriente algo constante. Y teníamos un flujo magnético, sí, pero no cambiaba, no variaba. Ahora sí está variando la corriente y entonces el flujo magnético va a estar variando. Ok, ¿cómo cambia? Pues mira, es como la primera ley de Newton. Si tú haces que la corriente aumente, es como si estuvieras tú arriba de un auto. Esto es lo que les explicaba al principio. ¿Qué pasa si el auto acelera? Pues tú estando arriba del auto, pues te vas hacia atrás. Lo que pasa cuando subimos con cualquier pecera, que cuando menos sentimos el chofer le mete duro al acelerador, el carro se mueve hacia adelante y nosotros, si no estamos agarrados, ¡pum!, salimos botados hacia atrás. Tienes una inercia que va contra la corriente la estás aumentando. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Que cambie, pero aumenta. Y entonces tú cumples la inercia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú te vas a ir hacia atrás. Vas a hacer una diferencia de potencial tú, a menos que te agarres bien, pero entonces ya vas a moverte con la corriente, con el carro, con la pecera. Entonces irías igual que la corriente, pero ahí tú sentirías que te jalan hacia atrás. Eso sería el potencial, porque está cambiando tu inercia. ¿Qué pasa ahora si el chofercito le hacen otra parada y va rapidísimo? Pues ahora la corriente va a disminuir, el carro se va a parar. ¿Y qué es lo que sientes tú? Pues que ahora tú te vas para adelante y el carro pues se está frenando. Eso es lo que te quiere decir exactamente en las figuras 17-11. Primero la 17-10, que acuerdes que eso ya lo habíamos visto. En la 17-11 lo que te está diciendo es que si la corriente aumenta, pues tú tienes una inercia. Y esa inercia, cuando acelera, pues tú te vas para atrás. Pero cuando frena, tú sales hacia adelante porque tiendes a continuar con la velocidad que tenías. Y a la hora el carro está parando, pues ahora te vuelves a agarrar, porque si no vas a salir disparado. Entonces, fíjate que aunque la corriente sí siempre está en el mismo sentido, tú, como un elemento, como una carga, como una masa dentro del coche, pues eres independiente de, y eso es lo que te explican aquí. Entonces tú vas a tener un potencial, va a haber un cambio de energía potencial en ti, que va a hacer que te vayas para atrás o te vayas para adelante. Eso es lo que te está explicando. Ok, entonces lo que quiere decir que yo tengo un flujo magnético, y va a ser igual, proporcional a la corriente. Pues sí, pero va a depender de qué, si es una persona, si son dos, o cuántas, o qué propiedades tiene lo que está moviendo. A eso le vamos a llamar la autoinducción o la inducción. Entonces voy a hablar del flujo
pero del flujo magnético creado por una corriente. Por eso ponen aquí una phi de flujo, una F del alfabeto griego, mayúscula, podríamos poner la minúscula. Entonces esta que es aquí, alguien diría, oye, ¿qué no es el símbolo de la linterna verde? Bueno, si quieres pon el símbolo de linterna verde, es la phi de flujo, de F del alfabeto griego, la F, entonces sería la phi del flujo, sería igual a una constante, y esta constante va a depender de qué medio yo esté usando. Entonces va a depender de la susceptibilidad del medio, y eso va a ser algo del medio. Como tenemos muchas materias, muchos elementos con diferentes propiedades, pues va a ser una actividad de la materia por la corriente. La corriente es el flujo de electrones. Entonces, tú haces un flujo de electrones, pues vas a tener un campo magnético. La única diferencia es este campo magnético, ¿está cambiando o no? Si cambia la corriente, cambia el flujo. Si no cambia la corriente, no cambia el flujo. Aunque esto vamos a llamarlo autoinductancia o inductancia, y lo vamos a representar con la letra L. L, ¿qué unidades tendría? Pues las unidades de flujo dividido entre amperes. ¿Qué eran las unidades de flujo? Pues eran los Webers. Webers entre amperes, la I, la corriente se mide en amperes y es el flujo de electrones. Entonces tenemos que los Webers entre amperes, eso me va a dar una nueva unidad que vamos a llamar el Henry, sí, en honor a Henry, al Joseph Henry, acuérdate que esta ecuación la descubrieron simultáneamente Joseph Henry y el señor Faraday, pero el Faraday ya le dimos una unidad, era la de la capacitancia, los faradios. Bueno, pues ahora dale chance al otro señor que tenga una unidad a su nombre. Entonces, en honor a Joseph Henry, pues lo vamos a poner los Henrys. ¿Qué es un Henry? Pues un Weber dividido entre amperes, que serían las unidades que me quedarían de flujo magnético. Acuérdate que era el Weber. El Weber era un Tesla por metro cuadrado. Pero bueno, si quieres ponerlo en kilogramos, metros, coulomb, segundo, fíjate que aquí el flujo, pues no tiene que ver con el tiempo. Ahorita no. Después sí, si lo hago variar, se cambia. Si no, pues es una constante. Y va a estar en metros cuadrados, kilogramo, dividido entre coulomb al cuadrado. Eso es un Henry. Bueno, entonces, pero cuando yo le ponga la derivada, pues sí, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Entonces aquí hablo de la inducción. La inducción es esta L, y esto es una propiedad de la materia. L sería el flujo entre la corriente. Ahora, si yo agarro la ecuación y digo, bueno, yo tenía un potencial y sería la FEM o la integral a lo largo del campo eléctrico, pues eso era lo que tenía yo al principio. Pero entonces va a ser igual a el cambio del flujo respecto del tiempo. Pero el flujo magnético, psi, la F del alfabeto griego, el flujo producido por la corriente, sí, lo que tú estás haciendo es agarrar un electrón y acelerarlo o frenarlo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues acuérdate que el flujo lo mides como L por la corriente. Entonces el flujo sería L, pero entonces aquí me quedaría la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y exactamente, eso es algo bien interesante. Y el menos lo que me dice era, pues esto que te explicaba aquí, de que cuando la corriente aumenta, él pasa hacia atrás, la inercia hace que te muevas. Entonces, y si la
corriente disminuye, tú te vas hacia adelante. Es decir, es como la inercia, se opone al movimiento. Por eso es el signo menos. Bueno, pues entonces ya tengo la ecuación 17, 17. Entonces, pero si tú en el medio que estás trabajando, esto no cambia igual, bueno, entonces dices, el potencial producido por la autoinducción va a ser menos la variación respecto del tiempo de L por I, donde L ya no es una función solo de la posición, también tendría que ser una función del tiempo, ya no sería una constante. Entonces aquí serían dos funciones, una L, una función de la autoinductancia como una función del tiempo y la corriente como una otra función del tiempo. Ok, entonces tengo dos funciones, exactamente. La autoinductancia o la inductancia se representa con un chinito, una línea que está hecho un caidel y continúa. Bueno, entonces acuérdate, la resistencia es una línea quebrada, aquí es una línea redonda, hacer como chinitos, y entonces ahí estoy hablando de una inductancia. Oye, pero entonces, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, mira, establece una corriente en un circuito. Entonces lo que te estoy diciendo es que cualquier material, todos los materiales, y eso vino de acá, tienes una inducción y va a depender de la corriente. Y entonces lo que te estoy diciendo es que el potencial eléctrico, pero ahora es producido por la corriente, va a ser menos L de I en dt. Este potencial es el que manejo siempre, el mismo potencial que puede producirse cuando pones una resistencia, o el mismo potencial que produces cuando pones una carga, y entonces una es capacitancia, otra es resistencia, y ahora va a ser autoinductancia o inductancia. Ok, entonces pues escribo mi circuitito, voy a establecer una corriente en un circuito, y lo que se me ocurre es que tenga una inductancia y que tenga una resistencia. Si tengo estos dos, entonces lo que yo tengo que decir es que tengo una fuente de voltaje, es decir, ¿cómo hago circular a los electrones? Pues con una diferencia de potencial, una fuente de voltaje. Este va a ser mi potencial que yo voy a generar, el VE. Pero entonces el VE va a estar relacionado, y esa es la ecuación que te ponen aquí, con más el potencial por la autoinducción, más bueno, pues si yo cierro el circuito, pues tengo que regresar acá. Bueno, pues esto sería el potencial, quitándole esto que está aquí, pero esto tendría que ser el potencial que nosotros ya sabríamos, el potencial que se perdería por pasar por una resistencia. Entonces tengo el potencial de la resistencia, va a ser igual al potencial de la fuente más el potencial de la autoinducción. Es decir, tengo el potencial de la fuente, el potencial de la resistencia y el potencial de la inducción. Bueno, pues entonces escríbelos. Acuérdate de los signos menos. Y entonces tengo la ecuación 17-19. Tengo RI, que sería la resistencia, la ley de Ohm, es igual al potencial eléctrico menos la inducción por la variación de la corriente respecto del tiempo. Y fíjate que hasta aquí ya se acabó la física. Y entonces es que ahora me va a interesar que tú resuelvas esta ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues acuérdate de matemáticas, ya te enseñaron solución de ecuaciones diferenciales. Y el primer modelo, el primer técnica que te enseñaron fue el hacer variables separables. Entonces me doy cuenta que de un lado tengo la resistencia, la corriente,
tengo el potencial eléctrico, tenía yo RI, bueno, pues entonces saco la R como factor común y divido el potencial eléctrico entre la resistencia. Eso es lo que hice, es multiplicar y dividir entre la R. Y esto va a ser igual a L, la variación de I respecto del tiempo. Ahora mando pongo esto y quiero separar. Tengo la variación de I y la variación del tiempo. Entonces dejo la I y mando el I del menos PE entre R dividiendo y mando el DT multiplicando. Es lo que tendría. DI entre la corriente menos el potencial entre R. Abusados, R es una constante, la corriente podría ser no es una constante, es una función que está variando y por eso pongo arriba la variación. Entonces de un lado tengo todos los términos que varían en la corriente y del otro lado tengo R entre L. Acuérdate que estas son propiedades de la materia, normalmente son constantes, entonces estos son numeritos. La variación de T, entonces ya separé mis dos variables. Tengo de un lado las variaciones de la corriente y del otro lado tengo la variación del tiempo. Hiciste variables separables. Bueno, pues ahora intégralas. Entonces, bueno, no está tan difícil hacer las integrales, entonces llego a la solución. Ojo, te fijas que la física, acá en esta ecuación, hasta aquí llegó la física. Hasta aquí es lo que yo te he enseñado. Ahora tú tienes que saber resolver ecuaciones diferenciales para poder hacer estos pasos. Eso ya no me corresponde a mí, eso le corresponde a tu profesor de matemáticas o a ti saber qué es lo que quiero. Yo lo que quería saber era qué condiciones cumplía. Aquí establecer el establecer de una corriente en un circuito. ¿Cómo se establece? ¿Qué es lo que pasa con una corriente cuando hago un circuito con un inductor y una resistencia? Bueno, pues lo que pasa es que entonces la corriente va a variar como el potencial que yo puse entre la resistencia multiplicado por multiplicado por 1 menos E a la RT entre L. Fíjate que entonces el tiempo está jugando, pero también la corriente ya no es una constante, depende del tiempo y va a variar. Bueno, eso es lo que vimos, que la corriente variaba. Ok, entonces podemos jugar con estos factores y ver qué es lo que está pasando. Ahora, estudia la caída de corriente en un circuito cuando se mueve el conmutador de 1 a 0, es decir, yo lo abro y lo cierro. ¿Qué es lo cual es de 0 a 1? Pues es esto, que abro y cierro mi circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hago que pase una corriente o que deje de pasar. Entonces, cuando, pues lo que tengo que decir es la figurita que está aquí, cuando está pasando y cuando deja pasar, qué es lo que sucede, cómo varía. ¿Ok? Y entonces es lo que pongo aquí. Si el circuito está cerrado y nada más es el puro circuito, o tengo la fuente de potencial, sería la solución de esta ecuación cuando es igual a 0 o cuando es igual a BE. Sí, exactamente. Entonces tienes aquí una condición. Aquí hay que leer los ejemplos, hay que leer el circuito Oye, y si yo tuviera un cilindro, ¿cómo que un cilindro? Así, acuérdate que cuando hablas de un cilindro, hablarías de un conductor. Entonces, sí, ese es el ejemplo que me ponen ahora. Un circuito compuesto de dos láminas metálicas cilíndricas coaxiales. Sería un alambre coaxial, lo de las antenas exacto. ¿Cómo funcionan ahí las cosas? ¿Cómo lo explicas? Bueno, pues es un flujo y entonces tengo que hacer una integral ahora del flujo y después
pues veo cómo varía L respecto de este, porque yo ya tengo las ecuaciones que he escrito aquí anteriormente, y bueno, pues juego con eso. Entonces hay que leer los ejemplos, compañeros. Hay que ver bien qué es lo que pasa. Oye, pero entonces, cuando pasa esto, pues si irradias energía, pues la energía del campo magnético, tienes que decirme cómo está la... Sí, mira, para esto, precisamente por eso hablábamos ahorita del potencial eléctrico que vas a producir con la corriente. Ah, ok. Entonces, tengo una resistencia, tengo un inductor, y voy a hablar del potencial eléctrico. Sí, esta ecuación que acabamos de escribir acá, esta que quedamos aquí exactamente, o si quieres, era el primer ejemplo, el de que escriba, ¿por qué me pide establecer la corriente en un circuito con un inductor y una resistencia? Ah, porque esta ecuación va a ser muy importante, me va a decir muchas cosas, pero entonces yo necesito saber de dónde salió esta ecuación, es de ahí, y necesito ver qué es lo que pasa. Bueno, pues entonces ahora vamos a estudiar esto, vamos a dejarlo, esta sección para la siguiente clase, la energía de un campo magnético, y pues vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, y que vamos a tener que hablar de la potencia, de la energía, de cómo se pasa esto, pero bueno, pues esta ya es la siguiente sección. Entonces le paramos aquí en energía del campo magnético. Y como se darán cuenta, bueno, voy a cerrar el libro y entonces me regreso acá. Como se darán cuenta, ya que ahora vamos a hablar de cuánta energía se radia, de la energía, qué es lo que pasa. Bueno, pues que entonces estoy jugando de cambiar energía de corriente, de flujo, a energía magnética. Estoy cambiando de las propiedades de carga a propiedades de flujo. Pero, pues si quiero hablar de un campo conservativo, tengo que decir, pues que ahí nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Estoy dando dos representaciones de una misma cosa. Eso es lo interesante, eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que eso es lo que estamos proyectando. Esa es la siguiente sección. Abusados, sí queremos seguir usando las leyes de conservación de energía. Oye, pero me dijiste que ya no era un potencial solamente escalar, sino un potencial vectorial. Sí, eso es lo que está pasando. Ahora, para describirte exactamente que tenga más de una representación, tengo que hablar de dos potenciales. Bueno, pero entonces, sí, es importante que estés consciente de eso, es importante que te des cuenta qué es lo que sucede y lo puedas aplicar más adelante. Pero todo esto salió, acuérdate de que si yo tengo una espírita, pues me di cuenta que cuando yo ponía una corriente, creaba un campo magnético alrededor. Entonces, el darme cuenta de eso, de la ley de Ampère-Laplace, pues es bien útil, muy necesario para hacer lo que estamos haciendo, para hablar de la inducción o autoinducción, porque es el tener un flujo, crea un campo magnético. Y lo que vamos a hacer después es ver que si tenemos un campo magnético, pues crea un flujo de corriente. Es decir, el campo magnético, si varía en el tiempo, ahora eso va a ser exactamente lo contrario. Entonces, una carga, sea jalada o detenida, vamos a ir al revés. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Compañeros, quedan 4 minutos para que se corte esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ojo, abusados, vamos bien, vamos un poquito rápido. La idea es que ustedes ya empiecen a hacer sus ejercicios, sus ejemplos de este capítulo, para que pues podamos hacer todo sin ningún problema. Les comento, tenemos clase mañana, que es jueves,
y el viernes en la escuela. Y bueno, pues los que puedan ir en la escuela, nos vemos en la escuela. Los que no, bueno, pues entonces tenemos clase mañana y el próximo lunes continuamos. Mañana, el viernes y el lunes. Perdón, ok. Un detalle. El lunes, martes y miércoles yo tengo un compromiso y no voy a poder estar con ustedes de la semana que entra. Es decir, el que es 14, 15 y 16. Es decir, si no nos vemos mañana y el jueves, nos vemos hasta dentro de 8 días, el próximo jueves. Lunes, martes y miércoles no voy a poder estar con ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nada? Bueno, compañeros. Profesor, se me cortó un poco lo que dijo antes. ¿Qué dijo de lunes, martes y miércoles? No voy a poder estar con ustedes. Los de la próxima semana. La próxima semana. Ok. Eso quiere decir que entonces tenemos clase mañana. Los que no puedan ir el viernes, entonces nos vemos el próximo jueves aquí otra vez. O sea, nos vemos mañana y si no, por alguna razón no pueden ir a la escuela, nos vemos entonces hasta el próximo jueves y continuamos. Ok, profesor. Gracias. Para que quede claro para todo el mundo, si no van a pensar que me desaparecí lunes, martes y miércoles y a la mala, ¿no? No hay ningún problema, tengo un compromiso y no voy a poder estar con ustedes. Ok, ¿alguna duda, preguntas? Pues entonces pásenla bien, que tengan bonito día, compañeros. Me despido, bye. Gracias, profesor.